Vamos a hablar un poquito de la situación macro. Vamos a resumir con un profesional que es formador, que ha escrito libros, que en este caso es Enrique Díaz Valdecantos, que ya aprovecho para saludarle. Buenos días, Enrique. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Un saludo. Pues como decía, vamos a resumir, si quieres, te dejo resumir cómo ves tú después de estas 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos el BCE, la semana pasada tuvimos la Fed, y se está traduciendo que en vez de haber pesimismo en los mercados, lo que hay es unas expectativas brutales de, no sé si decir jolgorio, pero de que la fiesta va a venir y dentro de estas casuísticas, ¿no? Dentro de estos hechos que a veces son anecdóticos. Yo ayer contaba que había leído que hay como una teoría, sabes que son de estas teorías de bola de cristal un poquito, ¿no? Que se cogen a veces estos analistas de las grandes firmas y empiezan a hacer estudios sesudos que dices, tu madre mía, a veces, en fin. Bueno, pues el estudio venía que cuando un equipo de Filadelfia gana las grandes ligas de béisbol, siempre ha venido momentos malos, ¿no? Y el crack del 29, la Primera Guerra Mundial y luego otra serie de desgracias más adelante. Entonces venían a decir que este año que jugaba la final uno de los equipos de Filadelfia no la ha ganado, entonces eso ya es un dato positivo. Y luego las otras estadísticas que hay hablan de que en año de elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, los 6 primeros meses anteriores son como muy malos, no llegan a ser negros, pero malos, y que luego los 6 siguientes son muy buenos. Entonces, ayer hablábamos con Javier Alfayate, ¿no? Y él también valoraba que posiblemente hasta marzo, abril, realmente esa llegada de la recesión, ese impacto, no se iba a notar y por eso todas estas expectativas alcistas. Y ya para añadir, lo que sí que estamos viendo es que se empieza a comentar que entre Estados Unidos y Rusia están hablando del tema nuclear. Supongo que por debajo estarán hablando de Ucrania. Zelensky creo que ha hecho algunas declaraciones como, bueno, más que declaraciones he leído titulares, ¿no? De que está dispuesto a hablar, pero sin transigir en determinados aspectos. Bueno, ¿cómo ves todo este batiburrillo que como siempre hablamos tú y yo, son como mini cisnes negros, ¿no? Ujú. que a lo mejor el cómputo de todos es la madre de los cisnes, ¿no? Bueno, claro, son muchas las variables que afectan a la economía, ¿no? Desde la energía, la guerra, la inflación, subida de tipos de interés, todos los conflictos geopolíticos que hay, por supuesto, la actividad empresarial, demanda, oferta, todo, ¿no? Todo ese batiburrillo de variables es lo que de alguna manera se intenta analizar para ver qué puede pasar en los mercados. Entonces, realmente es un análisis complejo, porque puede pasar de todo. Entonces, yo si lo tuviese que resumir, yo creo que la variable fundamental es cuánto vale el precio del dinero, ¿no? Los tipos de interés. Eso yo creo que marcan un poco la senda de cómo está la economía, ¿no? Y por resumir, cuál es el escenario que hemos vivido y cuál yo creo que se puede vivir a largo plazo, más allá de un montón de inestabilidades y de incertidumbres que hay en el mundo, ¿no? Como tú apuntas con la guerra, etcétera. A ver, hemos vivido en la década del 2009-2020 una década entera, 10 años enteros de tipos de interés al cero, incluso negativo. Eso es dinero gratis. ¿Qué pasa en un contexto de dinero gratis? Pues que las empresas tienden a sobreendeudarse para financiar inversiones y seguir creciendo. Vivimos una época de sobreinversión, de crecimiento, de exuberancia en los mercados, que todas las hemos vivido. ¿Qué pasa? Que eso a la larga puede generar inflación, que es lo que ha sucedido. Es cierto que la inflación también se ha generado no solo por esa impresión de dinero, que ha sido brutal, que ha permitido que los tipos de interés además estén muy bajos, que ha sido también una de las políticas de los bancos centrales, sino que además hemos vivido el COVID, que hubo un parón en la economía, hubo una bolsa de ahorro brutal, luego hubo unos incentivos económicos por parte del gobierno de Estados Unidos, y eso hizo que cuando salimos de casa, pues empezásemos a consumir de una manera brutal, se generasen cuellos de botella en Asia, y todo eso, junto a toda la impresión de dinero y tipos de interés que vivimos en esa década y también post-COVID, para intentar reanimar la economía, han provocado un aumento de la inflación. ¿Qué pasa? El aumento de la inflación solo se puede, bueno, solo se puede. De hecho, hay que tomar más medidas para frenarla, pero una medida que hay que tomar para intentar frenarla es enfriar la economía. ¿Y cómo enfrías la economía? Subiendo el precio del dinero. Si tú subes los tipos de interés,
deprimes el consumo, deprimes la inversión y por lo tanto hace que los precios de las cosas caigan. Eso es lo que se está intentando. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de subida de tipos, que es el que estamos viviendo en el último año, año y pico, ya en sí es duro. Suben los tipos, se pone el coste de la deuda mucho más alto, se deprime el consumo, aunque bueno, en Estados Unidos todavía la actividad sigue bastante fuerte, pero llega ya un momento en el que se empieza a atisbar que esas políticas de restricción monetaria pueden empezar a surtir efecto. De hecho, se empieza a ver ya una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación, que es el primer signo de que la inflación puede empezar a atenuarse. Que también es lógico, porque al final la inflación la mide sobre la base y si la base está muy alta, o sea, con que no suba tanto, pues ya produce un efecto de relajación, ¿no? Por lo menos de atenuación de la subida del precio de los bienes y de los servicios, ¿no? Y en eso estamos en una subida de tipos muy agresiva. La última subida estaba dentro de las estadísticas, han sido 75 puntos básicos más en Estados Unidos. Y claro, yo creo que empieza a percibirse de que el suelo está cerca. Esa es mi sensación personal, que el suelo está cerca. Creo también que quedan por ver algunas quiebras. Claro, cuando tú subes tipos de interés, el precio del dinero, aquellas empresas que necesitan refinanciar su deuda lo van a tener que hacer a tipos más altos. Y va a haber algunas que no puedan asumir ese coste o ese sobrecoste. Claro, en épocas gloriosas de tipos de interés al cero, pues el endeudamiento era gratuito, te podías ir refinanciando y darle una patada hacia adelante al balón. Ahora no, ahora hay que rendir cuentas y renegociar a unos tipos de interés muy altos que muchas empresas no van a poder asumir y pueden venir las quiebras. De hecho, ya hay quiebras, ¿no? Es posible que todavía haya ese periodo de capitulación, ¿no? Que le llaman de sacudida, de grandes crisis, pero no olvidemos que normalmente en los momentos de más pánico, de mayor miedo, es cuando surgen las mejores oportunidades de inversión. No, esto no es un consejo de inversión, ni estoy diciendo que no le quede caída, ¿no?, al mercado, pero sí que tengo la sensación de que estamos llegando ya a un sitio de suelo donde se han subido mucho los tipos, donde efectivamente parece que la inflación está empezando a responder, todavía queda camino. Creo que es importante que los gobiernos, tanto el americano como el español, se aprieten el cinturón, porque si no hay ajuste presupuestario por parte de los estados, va a ser muy complicado que esa política de restricción monetaria funcione. Entre otras cosas porque los propios estados son demandantes de deuda. Están acostumbrados a refinanciar su deuda de manera constante, cada vez con saldos, con stock de deuda mayores, y si no rebajan sus gastos van a tener un problema de financiación. Y ahí hay un choque de intereses entre bancos centrales y gobiernos. Para que realmente fluya la cosa se necesita armonía entre las dos. Bancos centrales aplicando una política restrictiva y gobiernos apretándose el cinturón. Eso es lo que creo todavía que falta por ver. Sí, porque esta es la